Alerta máxima. Algo muy grave se está gestando en las sombras del poder económico y político de Estados Unidos. Las señales de alarma ya retumban en los pisos más altos de Wall Street y en las oficinas de los multimillonarios más influyentes del planeta. Prepárense para escuchar una verdad que pocos se atreven a contar y que podría cambiar su futuro financiero para siempre. Imaginen esto: Jeff Bezos, Warren Buffett, Ray Dalio, e incluso el mismo Elon Musk. ¿Qué tienen en común? Que están moviendo sus fichas como si esperaran la madre de todas las tormentas financieras. Una que podría arrasar con la estabilidad del dólar, provocar una recesión más profunda que cualquier otra en décadas y alterar por completo el orden económico mundial. Esto no es una teoría conspirativa, esto es la realidad. Y los movimientos de estos titanes financieros son la prueba. ¿Crees que Bezos está vendiendo miles de millones de dólares en acciones de Amazon solo para diversificar? No, amigos. Los expertos lo ven como una retirada estratégica, una huida en un momento clave, justo cuando las tensiones políticas con la nueva política arancelaria de Trump están en su punto más alto. Y el legendario Warren Buffett, el oráculo de Omaha, él siempre ha predicado el nunca apuestes contra Estados Unidos, pero ahora está acumulando una posición de efectivo sin precedentes. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, mientras reduce su exposición en acciones estadounidenses y se refugia en deuda gubernamental a corto plazo. Una jugada que rompe con su historial. ¿Por qué? ¿Qué sabe Buffett que el resto de nosotros no? Ray Dalio, uno de los gestores de fondos más respetados, está trasladando capital fuera de sectores clave como tecnología y salud. Él no tiene pelos en la lengua y advierte sobre riesgos estructurales que podrían provocar lo que él llama un infarto económico. No hay forma de pintarlo bonito, esto es una advertencia grave de alguien que sabe de lo que habla. Y Elon Musk, siempre directo, ya lo dijo públicamente: los nuevos y agresivos aranceles de Trump empujarán a Estados Unidos a una recesión. Por eso, él ya está blindando la estrategia de Tesla y SpaceX, ajustándose hacia activos tangibles como litio, energía solar y almacenamiento de energía. Detrás de todos estos movimientos hay un denominador común: la creciente desconfianza hacia la fortaleza del dólar como moneda de reserva global. Un pilar que durante décadas le dio a Estados Unidos un poder económico incomparable, pero que ahora, amigos, empieza a mostrar grietas peligrosas. La respuesta política a esto es aún más preocupante. El expresidente Trump ha respondido con más presión, subiendo aranceles y forzando a otros países a seguir usando el dólar en sus transacciones internacionales. Pero como señalan los analistas, si el dominio del dólar fuera realmente incuestionable, no haría falta recurrir a amenazas. Esta presión transmite al mundo la imagen de que la confianza se está erosionando, y cada vez más países buscan alternativas mientras el panorama fiscal de Estados Unidos se deteriora de manera alarmante. La deuda nacional ya superó los 37 billones de dólares y el gobierno necesitará pedir prestado más de $1 billón adicional solo para mantenerse en pie. Los pagos de intereses se acercan peligrosamente a la cifra del billón anual, drenando recursos que no van a infraestructura, salud o innovación, sino a cubrir una bola de nieve de deuda que no para de crecer. Para los grandes inversores, estos datos no son menores, son una señal roja brillante que justifica cada movimiento defensivo que están haciendo. Y si quienes tienen la mejor información del planeta, los multimillonarios que han construido imperios anticipando el futuro, se están retirando del juego estadounidense, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? La huida silenciosa de capital por parte de los multimillonarios no es un hecho aislado, sino parte de un patrón global que refleja un cambio profundo en el centro de gravedad económico. Y para entenderlo hay que mirar hacia Asia. Mientras Washington se enfrasca en debates políticos, las grandes corporaciones ya tomaron una decisión. Apple, por ejemplo, no está esperando a que la política comercial de Washington se vuelva más amigable. Está invirtiendo miles de millones en India, construyendo fábricas, contratando trabajadores y abriendo nuevas tiendas. Mientras en China, a pesar de la presión, sus ventas siguen creciendo. Y en el sudeste asiático, expande su red de producción en Vietnam y Malasia, diversificando para no depender de un solo mercado. Tesla hace lo mismo con su gigantesca planta de Shanghái en expansión y explorando ubicaciones en India e Indonesia para nuevas operaciones. Starbucks, ExxonMobil. Todos están haciendo la misma apuesta masiva por Asia. ¿Por qué? Porque las cifras lo explican todo. Estados Unidos tiene poco más de 300 millones de habitantes. China, India y el sudeste asiático, en conjunto, superan los 3,500 millones de consumidores potenciales. Estamos hablando de más de 10 veces la población estadounidense, con clases medias en expansión y gobiernos deseosos de atraer inversión extranjera. Cualquier CEO que ignore ese mercado masivo estaría poniendo en riesgo su puesto. Pero esta expansión internacional de las corporaciones estadounidenses choca de frente con la estrategia de Donald Trump,
que busca traer de vuelta la producción mediante aranceles, controles de exportación y sanciones. Una política que crea un conflicto directo entre la narrativa política y la realidad empresarial. Mientras las compañías buscan diversificar y sobrevivir, el dólar, que durante décadas fue el rey indiscutible del comercio global, enfrenta retos inéditos. Arabia Saudita no renovó su histórico acuerdo para vender petróleo exclusivamente en dólares. Los países BRICS discuten abiertamente métodos alternativos de pago. E incluso aliados tradicionales de Estados Unidos están probando el yuan chino en transacciones internacionales. La respuesta de Trump ha sido amenazar con aranceles más altos a quienes se alejen del dólar. Pero esa postura, lejos de reforzar la confianza, es percibida como una señal de debilidad y precipita que otros países aceleren la búsqueda de mecanismos para eludir la dependencia del billete verde. Incluso voces como la de Stanley Druckenmiller, uno de los inversores más respetados del planeta, han reconocido públicamente que ya no creen en la estabilidad a largo plazo del dólar. Para inversores de este calibre, la foto completa es alarmante: una deuda nacional disparada, una economía que pierde impulso, una clase política atrapada en el estancamiento y un orden global cada vez más fragmentado. Si a eso se suma que el dólar se utiliza como arma política imponiendo sanciones y restricciones, la consecuencia inevitable es que más países quieran escapar de su influencia. Todo esto configura un escenario en el que las empresas más grandes de Estados Unidos se preparan para prosperar, incluso si el mercado doméstico se debilita. Mientras, el ciudadano común apenas empieza a sentir los temblores que ellos llevan meses anticipando. La lección que envían estos movimientos es clara: no basta con escuchar los discursos oficiales. Hay que observar las acciones del dinero inteligente, porque son las que realmente predicen el rumbo de la economía. Y hoy ese dinero inteligente está diciendo que el próximo choque económico no es una posibilidad remota, sino un riesgo tangible que ya está en el horizonte. Y cuando golpee, lo hará sin previo aviso y con una fuerza capaz de cambiar el tablero global en cuestión de meses. Ante este panorama, la pregunta que muchos se hacen es si Washington está preparado para gestionar un reordenamiento del poder económico mundial, o si por el contrario seguirá apostando por medidas de presión que podrían acelerar su propia pérdida de influencia. Si algo deja claro esta retirada estratégica de los grandes inversores, es que el riesgo para la economía estadounidense no es una amenaza abstracta, sino un choque inminente que podría tener efectos devastadores para millones de familias. El problema comienza con el propio talón de Aquiles de Estados Unidos: la deuda nacional. Con más de 37 billones de dólares ya acumulados y la necesidad urgente de pedir prestado billones adicionales solo para mantener el funcionamiento básico del gobierno, el margen de maniobra fiscal es mínimo. Peor aún, los pagos de intereses se acercan peligrosamente a la cifra del billón anual. Un drenaje monumental de recursos que no se destinan a infraestructura, educación o innovación, sino a pagar una deuda que crece como una bola de nieve. Para la mayoría de los ciudadanos, estas cifras parecen lejanas, pero su impacto es directo: menos inversión en servicios públicos, más presión fiscal y un entorno económico que se vuelve cada vez más frágil. A esto se suma el efecto corrosivo de los nuevos aranceles de Trump, que aunque presentados como una estrategia para proteger la industria nacional, en la práctica, elevan los costos de producción, encarecen los bienes importados y generan represalias comerciales que golpean las exportaciones estadounidenses. Elon Musk advirtió que estas políticas llevarán a una recesión y su advertencia no es retórica. Tesla depende de cadenas de suministro globales y de materias primas sensibles al precio, por lo que cualquier disrupción por aranceles impacta directamente en sus operaciones. Lo mismo ocurre con sectores clave como la tecnología, la automoción y la energía, que dependen de mercados internacionales tanto para vender como para abastecerse. Ray Dalio lo dijo con crudeza: si los desequilibrios actuales persisten, Estados Unidos podría enfrentarse a un infarto económico, una crisis sistémica en la que convergen la deuda, la inflación, la pérdida de confianza en el dólar y la fuga de capitales hacia mercados más estables o con mayor crecimiento potencial. Mientras tanto, Trump redobla la apuesta, usando el dólar como arma política para obligar a países y corporaciones a mantenerlo como referencia. Pero el efecto podría ser el contrario: acelerar la creación de sistemas alternativos que reduzcan la dependencia de la moneda estadounidense. Ejemplos sobran. Arabia Saudita rompe con la venta exclusiva de petróleo en dólares. Los BRICS exploran su propia moneda de liquidación, y aliados históricos prueban el yuan chino en acuerdos comerciales. Cada uno de estos movimientos es un ladrillo menos en el muro de la hegemonía monetaria de Estados Unidos. Y aunque el derrumbe no sea inmediato, las grietas ya son visibles para quienes saben dónde mirar. Las grandes corporaciones lo entienden, y por eso están diversificando agresivamente: Apple en India, Tesla en Indonesia, Starbucks en Filipinas, Exxon en el sudeste asiático.
No es casualidad ni estrategia de moda. Es una carrera por reducir la exposición a un mercado estadounidense que, aunque todavía enorme, ya no garantiza el crecimiento de antaño. Para la política interna, este panorama es un campo minado. Trump se presenta como el defensor del trabajador estadounidense, el presidente que lucha contra el robo de empleos y la competencia desleal. Pero si las represalias comerciales reducen las exportaciones y encarecen los productos, el ciudadano promedio sentirá el golpe en su bolsillo mucho antes de percibir beneficios en su salario o estabilidad laboral. Ese choque entre discurso y realidad podría convertirse en un arma para sus rivales políticos, que no dudarán en señalar que mientras Trump habla de recuperar el control, las empresas y el capital se escapan hacia otros continentes. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo reaccionará la opinión pública cuando vea que no son solo los inversores de Wall Street quienes se cubren, sino también las compañías que generan miles de empleos en Estados Unidos? En un país polarizado, la narrativa de traición económica podría convertirse en un tema candente en la próxima campaña electoral, con el riesgo de que el debate se centre más en culpables que en soluciones reales. Mientras la economía estadounidense enfrenta esta encrucijada crítica, las repercusiones se extienden mucho más allá de sus fronteras y configuran un escenario global lleno de incertidumbre y reacomodos de poder que pocos quieren reconocer abiertamente. La hegemonía histórica del dólar como moneda de reserva mundial ha sido el pilar invisible que sustentó la supremacía económica y política de Estados Unidos durante décadas, otorgándole una ventaja casi insuperable en las negociaciones comerciales, en la financiación de la deuda y en la influencia geopolítica. Pero ahora ese pilar comienza a tambalearse. Países como Arabia Saudita, que durante años vendió petróleo exclusivamente en dólares, ya no renuevan esos acuerdos. Mientras las naciones del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, trabajan aceleradamente para crear sistemas alternativos de pago y reducir su exposición a la moneda estadounidense. Y esto no es solo un cambio técnico, es una señal clara de que la confianza en el modelo económico estadounidense está erosionando, y esa erosión se traduce en riesgos concretos para el empleo, la inversión y la estabilidad financiera global. En ese contexto, la estrategia de Trump de usar aranceles y amenazas para forzar el uso continuado del dólar puede tener un efecto contraproducente. Más que detener la fuga, podría acelerar la creación de una economía mundial multipolar, donde el dólar pierde protagonismo frente a monedas como el yuan chino. La presión política, lejos de fortalecer la posición estadounidense, expone su vulnerabilidad y abre la puerta a un reordenamiento que pocos anticiparon tan rápido. Por su parte, las corporaciones estadounidenses, lejos de ser simples víctimas, son protagonistas activos en este cambio. Empresas como Apple, Tesla, Starbucks y Exxon están haciendo una apuesta clara y decidida por Asia, no solo por los enormes mercados consumidores, sino también por las condiciones más favorables para el crecimiento y la inversión a largo plazo. Esta migración silenciosa no solo fragmenta el tejido productivo estadounidense, sino que también limita la capacidad del país para influir en la economía global desde dentro, desplazando el centro de gravedad hacia continentes que están ganando poder económico y político a pasos agigantados. Frente a este panorama, la pregunta que debemos plantearnos como ciudadanos no es solo qué harán los multimillonarios o las grandes corporaciones para proteger su patrimonio, sino qué estrategias reales existen para recuperar la estabilidad económica y el liderazgo mundial sin sacrificar a la clase media ni intensificar la polarización política. ¿Es posible que Estados Unidos revierta esta tendencia o estamos ante el inicio de un declive irreversible que redefine el equilibrio global? Y quizás lo más inquietante, ¿qué papel jugarán los ciudadanos comunes en este proceso, quienes al final serán los más afectados por la pérdida de empleos, el aumento de precios y la incertidumbre económica? Este no es un futuro inevitable ni un destino sellado, pero la evidencia acumulada no deja lugar a dudas. El orden económico actual está en crisis, y solo quienes estén atentos a las señales y preparados para adaptarse podrán sobrevivir y prosperar. La pregunta queda abierta. ¿Estamos listos